Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web isa.church. La charla de hoy es con el pastor Mario S. Calderón. Y bueno, nos alegramos mucho de tener hermanos y amigos que nos ven a la distancia y también estamos conscientes de que hay hermanos que no nos pueden ver, pero que también nos oyen, porque los podcasts están llegando por ahí a la distancia también. Y durante la semana, pues, tenemos ahí récord de que hay personas que están pendientes de nuestra transmisión. Así que nos alegra mucho llegar hasta ustedes y poder ser de alguna manera de bendición. Esa es nuestra intención, ¿verdad? Que sean ministrados, que Dios esté con ustedes en cualquier lugar. Y no importa qué están haciendo, si van conduciendo, si están trabajando, pero ahí donde están oyendo su podcast, que reciban la bendición del Señor, ¿no? Gracias a Dios por ellos. Y bueno, este día es un día interesante porque participamos de la Cena del Señor, ¿no? Cada primer domingo del mes tenemos, y yo le llamo bienvenidos a la cena, a la mesa del Señor. Siento que es estar sentado a la mesa con nuestro Señor Jesucristo, aunque no creemos lo que nosotros tenemos doctrinalmente la conmemoración, ¿verdad? No es la consustanciación, pero aquí sabemos que está nuestro Dios con nosotros también. Y bueno, en la serie vamos un cordero para el mundo, como nuestro hermano maestro de la escuela dominical o del estudio bíblico de hoy nos lo recalcaba, ¿no? Un cordero para el mundo. Juan 1:29 dice, como cordero fue llevado, Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se acuerdan que les contaba la vez pasada de esa cualidad que tienen los corderitos, las ovejas, de ser mansos y ser humildes, exactamente como Cristo era? Están comiéndose su zacatito por ahí, su pasto, y de repente uno de ellos mira que el lobo se acerca y dice, ahí viene el lobo. Bueno, no lo dice porque no sé cómo hablan ellos, ¿verdad? Pero él sabe que el lobo viene. Y si ese lobo viene para donde mí, no pudo elegir a nadie más, me eligió a mí. Y aunque tiene la opción de correr y de gritar, de hacer escándalo, lo que sea, no hace nada. Y el lobo puede llegar fácilmente y atraparlo y llevárselo si el pastor no se da cuenta. Y así es como presenta la mansedumbre ese animalito. Aun cuando su vida está en riesgo, no hace nada por resistirse. Algunas veces he pensado que esa es la clase de cristianismo que la gente quiere ver hoy día. Y aunque estamos retados a ser como Cristo, no es posible llegar hasta ese extremo de humildad. Siempre he pensado en esas situaciones, ¿no? Una vez pasé una experiencia terrible con unas personas que no andaban bien mentalmente. Yo llegaba a la casa a dormir solo 1 o 2 horas y caminaba 45 minutos para llegar a mi casa y 45 minutos para regresar. Se me iban otras 2 horas y solo tenía 3 horas para descansar y otra vez al trabajo. Entonces, la casa de mis papás, ellos pastoreaban una iglesia cerca del trabajo ahí en San Salvador y estaba más cerca. Entonces había veces que en lugar de ir a dormir a mi casa, me iba para la casa de mis papás. Y ahí una vez estaba yo haciendo mis necesidades afuera de la casa, por ahí detrás donde estaba la letrina. Y detrás del muro aparecieron 2 personas que andaban fuera de sí. Mis hermanas tenían alrededor de 18 años, las 2 menores, la mayor ya estaba aquí en Estados Unidos. Y los mal pensados hablaban acerca de mis hermanas. Y yo estaba por ahí y escuchando lo que detrás del muro decían. El muro para entrar a la iglesia, porque era la casa pastoral donde vivían,
era alto, como este techo de alto. Pero había una parte que era donde estaba la letrina y yo estaba, que el muro era más bajo, como de 6 pies de alto. Y a esa esquina es que ellos habían llegado por dentro del monte con la intención de saltarse el muro y entrar a mi casa. Y yo escuchaba hablar ahí entre las cosas raras que hablan cuando las personas andan fuera de sí, andan bajo la influencia, voy a decirlo. Decían, en esa casa solo está el ruco. Ruco es una expresión bastante vulgar, pésima para hablar de una persona adulta. Solo él está. Y la esposa de él y las 2 muchachas, pero no decían muchachas, sino que hablaban de una manera bastante morbosa de ellas. Y decían, pero nos va a salir enojado, le decía el otro. No te preocupes, él es el pastor de la iglesia, es bien manso, no hace nada. Podemos llevárnoslo en la lista también a él. Bueno, lo decían en su manera para que piensen, ¿no? Yo estaba ahí y como estaban hablando de mi familia, yo tengo, en mi récord tengo 5 veces que me he enojado, de eso que mi mamá decía que le hierve la sangre a una. Y yo estaba cada día, cada momento sentía algo adentro de mí que yo no sabía cómo controlarlo, ¿no? Pero oyendo lo que hablaban, estaba un carpintero trabajando para World Beach, en la iglesia tenían Visión Mundial y estaban construyendo unas mesas, porque había con Visión Mundial y había ido a la congregación a poner un horno para hacer pan. Entonces la gente, la comunidad trabajaba ahí haciendo pan en esos hornos grandes y salían a distribuir. Tenían una panadería en el templo, ayudados por Visión Mundial. Y entonces estaba un carpintero construyendo una mesa para ayudarse en el trabajo y las patas de la mesa, como de 2 por 2, estaban cortadas. Y agarré uno de esos y me puse hacia al lado del muro. Lo que ellos no saben que el Hércules de la casa estaba ahí durmiendo esa noche. Y me puse al lado del muro. Y ellos estaban que ya vení, te ayudo para que te subas y luego yo me subo. Y ya se iban a saltar el muro. Yo dije, estos están bien en mal estado. Y al caer el primero le doy en la nuca y no se va a levantar. Y esa era toda mi intención. Y estaba ahí con el palo ahí. Pero al mismo tiempo decía, Dios, líbranos de esta situación, ¿no? Porque saber qué va a pasar ahí. Yo nunca he hecho nada así, ¿no? Y entonces, poco a poco se fueron calmando. Y cuando acordé, se desaparecieron. Otro día llegaron, pero otra noche que yo no estaba, llegaron y quisieron hacer lo mismo, pero siempre Dios está ahí, porque un vecino andaba por ahí con un machete ahí y lo corrió. Y le dijo que no se volvieran a acercar ahí. Dios utilizó otros medios para proteger a mi papá. Definí ese día yo que el cristiano hasta cierto punto debe de ser manso. Pero también hay otra palabra que no espero que no me la malentiendan. Es menso. Manso, pero hasta cierto punto no debe ser menso. Hay un momento donde la ley también nos protege como personas. Y como les dije, es una prueba vívida de cómo Dios nos libra de llegar a esos extremos y pasar por esas circunstancias que no quisiéramos vivirlas en este mundo, pero las tenemos que vivir. Sin embargo, cuando estamos en conexión con Dios, la mansedumbre debe resaltar. Y la mansedumbre de mi papá era conocida por ellos. No creo que hubieran conocido mi mansedumbre si entraban. Pero el récord que tenía mi papá era que era una persona mansa. Jesucristo vino a este mundo como manso cordero. Y ahí está el corderito echado en ese dibujo. Pero resalta también un león. Porque en un momento dado, la faceta de cordero del Hijo de Dios va a ir desapareciendo,
va a ir menguando. Y hasta estas alturas hay un periodo que se le conoce como gracia. Estamos en el between, estamos en el intercambio, pero lo que viene en adelante es la aparición del león. El león de la tribu de Judá que venció, que conquistó la muerte, que conquistó el pecado y que conquistó a Satanás, que derrotó al enemigo de las almas. Ese león va a aparecer y ese león va a venir no para mostrar mansedumbre, sino para mostrar su ira y derramar esa ira sobre las personas que no quisieron escuchar ni atender el mensaje salvífico que predicamos nosotros. Un cordero para el mundo. Hice algunos detalles porque mi meta en este caso no es evangelizarlos a ustedes que ya son convertidos, ya son hijos de Dios. Y posiblemente los que nos ven a la distancia y nos escuchan en el podcast ya son hijos de Dios. Pero quiero hacer una repasada a través de cosas que ya son conocidas y que podamos nosotros ver hasta qué punto Dios utilizó el asunto de los sacrificios para llevarnos a revelar al sacrificio único y eterno que fue de su Hijo Jesucristo. La promesa cumplida es en Jesucristo. Otra vez comenzamos con un altar ardiendo en llamas. Sobre el altar hay leña, que es la que produce el fuego, y sobre la leña hay un animalito que está siendo parte del holocausto, el sacrificio. Un cordero para un hombre. Podríamos decir incluso un cordero para un matrimonio, porque en el huerto del Edén fue el matrimonio que fue bendecido por un animalito que fue sacrificado. Desde el huerto del Edén vienen haciéndose los sacrificios. Sacrificio tras sacrificio, sacrificio tras sacrificio. Y vimos el caso de Abraham como punto de partida, pero ya existían los sacrificios antes. Y hablaba en uno de esos mensajes acerca de Noé cuando salió del arca. Él hizo un altar y adoró a Dios. Y en esos altares venía un sacrificio. En esa ocasión no hubo animal, porque acababan de salir del arca. Pero usted va a ver cómo los animales vienen siendo parte de los sacrificios, poco a poco. Lo primero que hizo Noé al salir del arca fue plantar uvas, plantar las viñas, para poder comer, trabajar en la agricultura y ver lo que la tierra produciría en el momento del desastre que había pasado. Pero ese sacrificio de animalitos, que realmente sería, haciendo la lista desde Adán hasta Jesucristo, sería un animalero, ¿no creen? Muchos animales, por personas, por familias, por nación. Cada día los sacerdotes sacrificaban animales en el templo. Y cada fiesta, las fiestas eran precisamente para eso, para que el pueblo viniera de sus lugares y trajera sus sacrificios y hubiera ahí una expiación por ese pecado. Vimos la salida de Egipto y cómo las familias tuvieron por familias que matar un corderito, pintar los dinteles de las puertas y comerse ese corderito bajo las instrucciones que Dios le había dado. Y vimos el domingo pasado cómo había un proceso anual para limpiar a la nación completa, en donde prácticamente son 3 corderos o 3 animales los que estaban en juego. Un cordero que era el que sacrificaba el sumo sacerdote por él y por su familia, lo leímos, ¿verdad? Ahora, entre paréntesis, recuérdense este punto. En el Antiguo Testamento la Biblia habla mucho de sacerdotes, pero todos los sacerdotes, incluyendo el sumo sacerdote que leímos el domingo, tenían familia. No eran solteros, tenían sus esposas, tenían sus hijos. Y allí el sumo sacerdote sacrificaba primero por él, sacrificaba por su familia. Se limpiaba él y limpiaba a su familia, y cuando salía de regreso a la puerta del tabernáculo, ahí habían 2 machos cabríos.
para completar los 3 animales. Imponía las manos sobre los machos cabríos y echaba suerte posiblemente con el urín y el tumín y decía cuál era para Jehová y cuál era para Azazel. Y cuando salía claro cuál era el de Jehová, entraba de nuevo, lo sacrificaba y purificaba todo. Se purificaba él con ese cordero, purificaba el lugar santo, purificaba el lugar santísimo. Y ya que todo, incluyendo el incienso, había sido quemado y la espuma, el humo había sido llevado al cielo, regresaba otra vez a la puerta de entrada del tabernáculo, donde estaba el tercer animalito, que era el macho cabrío, que había sido destinado para Azazel. Ahora él iba a imponer las manos nuevamente sobre ese macho cabrío, sobre la cabeza del macho cabrío, y con sus manos sobre la cabeza iba a comenzar a nombrar todos los pecados del pueblo. Yo no sé si me pongo a hacer una lista de pecados, qué tan grande sería la lista. Creo que 1, 2 o 3 sí me los encuentro, porque soy santo, ¿no? No es cierto. Pero todo el pueblo era puesto en la cabeza de ese animalito. Y una persona ya destacada, destinada para el trabajo, agarraba el animalito y lo llevaba hasta el desierto, un averaje de unas 10 millas, y al llegar a esa distancia más o menos, lo arreaba que se fuera solo y lo abandonaba en ese desierto a que se muriera. Bueno, de repente hay historias por ahí que alguien cuenta o que contaban de que si alguien se encontraba con ese corderito, le agarraba también a él el problema, ¿no? De la maldición y del pecado. Porque si el corderito por casualidad regresaba, había un problema serio, porque no tenía que regresar. La obra la hizo completa Jesucristo, y por eso es que Dios, ya hablando de Jesucristo como el último cordero sacrificado, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque los va a olvidar completamente. Y lo lanzó los pecados, dice, a lo más profundo del mar. Y por cierto, esos versículos cuando dice que nunca más me acordaré de sus pecados, la palabra única que se necesita ahí es perdón. Y tengo problemas con eso porque nosotros no podemos definir perdón como Dios lo define. Dios define perdón de esta manera: olvido para siempre del asunto. O sea, yo peco, le digo a Dios, Dios, metí las patas, pequé, me porté mal, por favor, perdóname. Y Dios en ese mismo rato, sin evidencia, sin testigos, sin nada, porque Él no ocupa eso, Él mira bien quién soy yo, y si estoy siendo sincero, en el mismo rato Él dice, sí, hijo, te perdono. Si después yo vengo a Dios y le digo, Dios, ¿te acordás que aquel día me equivoqué y te fallé? ¿Cuándo, hijo? ¿Y qué hiciste? Porque yo ya lo olvidé. Este es perdón. Bíblicamente hablando, dentro del término divino, ese es perdón. Humanamente hablando, decimos, perdonamos, pero no olvidamos. Perdonamos, pero no olvidamos. Perdono, pero no va a ser igual. Y no podemos cambiar esa situación porque humanamente reaccionamos simplemente así. Pero le cumplió la promesa a Dios a Abraham. Por eso le llamé aquí una promesa cumplida. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Mire lo que dice este pasaje en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hay una pausa que no incluí en el pasaje, pero al final dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se les escapó esto a los israelitas. El pueblo hebreo se creyeron que solo ellos eran el pueblo de Dios. Y que Dios solo se fijaba en una nación. Y por eso es que incluso en algún vocabulario que
que usa, creo que es Isaías o Jeremías, no tengo el dato ahorita, no me hagan caso, pero Dios hablándole a Israel le dice, tierra, tierra, como que fuera la nación de Israel, fuera toda la tierra, pero está hablando al pueblo exclusivo hebreo. Sin embargo, nosotros sabemos que la bendición que Dios estaba hablando no era solamente para judíos. Y por eso Pablo va a aclarar a judíos y a no judíos, a griegos y a no griegos. Soy deudor. Entonces, la promesa es para toda la familia. Y cuando Jesús habla con la samaritana le dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Y los judíos tenían eso bien en mente. Le enseñaban a sus hijos, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Y hay una lista, hay un número de personas que son consideradas por contexto bíblico como los patriarcas de Israel. La visión que Dios tenía era para todo el mundo. Así que en el primer cordero que vimos, un cordero para un hombre, se centró en Isaac. El cordero apareció como sustituto. Isaac ya no murió, pero un cordero tuvo que morir en su lugar. Un cordero para la familia, estamos hablando, ¿se acuerdan de la Pascua? El ángel de Jehová pasó y mató todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Pero donde los hebreos habían puesto en los dinteles, habían puesto sangre del cordero sacrificado, no entró. Y esos primogénitos fueron preservados. Un cordero para la nación, hablamos del pueblo de Israel. Hablamos del pueblo de Israel que era librado a través de ese proceso que acabo de explicar. Y que se conocía como el año el día del jubileo, de la expiación, o el día del perdón, o si ustedes lo oyen hoy día, es conocido como el Yom Kippur. Yom Kippur es el día de perdón, y dicen que es el único día en el año donde todos los que son judíos y creen en eso, hacen ayuno, no comen, y tienen actitud de tristeza, tienen actitud solemne, pidiendo perdón a Dios por las faltas de todo el año. Y pues finalmente el cordero para el mundo, ese cordero viene siendo Cristo. Y ahí en ese cordero, inmolado en la cruz del Calvario, aparecen los nombres, no solamente de los pecados del pueblo de Israel, sino que de los pecados de todo el mundo. Nunca he investigado ni nadie he escuchado que comente, pero Barrabás fue perdonado ese día. ¡Qué tremendo! En un momento estuve pensando en algunas cosas que podrían haber pasado. El pasaje bíblico simplemente dice que el centurión, cuando vio lo que pasó cuando Cristo murió en la cruz, exclamó estas palabras: verdaderamente este era Hijo de Dios. Lo mataron porque decían que era hijo de Dios y esa era una blasfemia. Pero el centurión dijo, no era blasfemia, era de verdad, este era el Hijo de Dios. Y cuando usted entra a especular ahí, que no se debe porque el pasaje no lo dice, usted puede decir, ¿nació fe en el centurión en ese momento? ¿Creyó en Jesucristo el centurión en ese momento? ¿Se salvaría el centurión después de haberlo crucificado? Allí mismo él pudo haber recibido el perdón. ¿Por qué? Porque su exclamación son exclamación de fe absoluta. Fe para salvación. Eso podría haber pasado. Y de ahí puede ocurrir otras cosas en el camino, ¿no? Otra gente puede haber sido salva en el mismo rato. Pero Jesucristo vino a ser el Salvador de todo el mundo. Si yo tuviera que escribir, o un día yo escribiera una película o hiciera algo sobre Barrabás, posiblemente lo imaginaría un hombre transformado. Porque el que va a morir en la cruz es Barrabás. Esa cruz no fue preparada para Jesucristo, fue preparada para Barrabás.
Y por eso Pilato le dice, me toca matar a Barrabás hoy. No lo dice así exactamente, pero es más o menos. Me toca matar a Barrabás hoy. No he hallado ningún mal en este hombre. Lo veo inocente. Voy a hacer esto. Voy a dejarlo ir porque tengo que matar a Barrabás. Pero si ustedes insisten que él es culpable, hay una manera en la mente de Pilato, es hasta ese extremo no lo van a odiar. Y lo voy a comparar con este malhechor que se llama Barrabás. Nadie quería encontrarse con Barrabás ahí en la calle. O llegar un día a la casa y darse cuenta de los desastres que Barrabás le había causado. O saber que había atacado a su propia familia. O usted mismo ser sobreviviente de alguna hazaña malévola de ese hombre. Todo el mundo lo odiaba porque eso es lo que pasaba con los maleantes de entonces. Pero comparando a Barrabás con Jesucristo, aunque Pilato diga este es inocente y este es culpable, el pueblo le dio vuelta y dijo, suéltenos a Barrabás. Imagine a Barrabás que le dice Pilato, estás libre, vamos a matar a ese. Yo tengo mis propias experiencias cuando pienso así, ¿no? Ustedes ya saben mi historia. En El Salvador trabajaba para una empresa de buses urbanos, una cooperativa de aquel entonces. Manejaba los buses en tiempos de la guerra, en tiempos que quemaban mucho los buses. La empresa de nosotros, el préstamo lo había dado un ex presidente, estaba involucrado de alguna manera en ese banco, y todos los enemigos del gobierno, que éramos nosotros mismos los salvadoreños, porque El Salvador peleó contra el mismo El Salvador, no querían al gobierno, por supuesto, y agarraron como blanco la empresa donde yo trabajaba, porque esos, si no pagan los buses, el gobierno se va a perder ese dinero. Así que quemaron bastantes buses, y en una ocasión varias cositas, pero nada comparado con lo que la gente vivió. Yo viví ciertas cosas, pero nada comparado. Pero yo venía tranquilo como cualquier chofer, voy a decir, motorista, y una persona bastante joven, parada, agarrada del barrote al lado mío, donde yo venía conduciendo, me dice, jovencito, me dice, ahí en esa esquina, para el bus y baja la gente porque este bus lo vamos a quemar. Y entonces, bueno, yo me le quedé viendo y dije, ¿hasta qué le pasará, verdad? Y entonces me repitió otra vez las mismas palabras. Y entonces abrió una gabacha que traía como de enfermera o de doctor, de esas blanquitas, y la abrió así, y andaba una ametralladora recortada, ahí así. Y entonces, sí, ahí lo vamos a quemar el bus. Ah, bueno, así sí, dije yo, ¿no? Y paré, y como me dijo, bajé la gente, ¿no? Señores, bájense porque este bus lo van a quemar. Nadie se movía, no me hacían caso, pensaban que yo estaba loco. Señores, bájense que este bus lo van a quemar. Y yo agarrando mis cositas para bajarme yo, ¿verdad? Y como no se movían, agarró la cosa y dijo, ¡tac, tac! Se bajan, señores. Hasta por las ventanas salía la gente. Rapidito el bus estaba vacío. Y yo todo asustado a ver qué hacen conmigo, pero yo agarrando mis cosas y saliendo con la gente también, ¿verdad? Ya me había bajado yo cuando pasó otro bus de los mismos de nosotros. Y ellos le hicieron parada, ya ellos con fusiles de mano, el chofer lo pudo ver, pero él no les hizo caso. Y se les fue. Y le ametrallaron las 4 llantas. Ya quedó el bus así sentado. Y me dijo, vete tú, vamos a quemar a aquel. ¿Y qué creen que pasó conmigo? Agarro el bus y salgo por donde era más derecho y me fui. Al rato ahí estaba la humazón de aquel. Y yo puedo sentir o puedo explicarles lo que se siente llegar a un momento tan cúspide como ese. Saber que no solo es el bus que pueden quemar, sino que la vida de uno también puede estar en riesgo. Y de repente le dicen, ya encontramos otro, mejor vete tú. No es comparado con lo de Barrabás, me imagino, ¿no? Mira, Barrabás, estás libre.
a este vamos a matar. Y Barrabás sale y dice, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a matar? ¿Voy a robar? ¿Qué hago ahora en la vida? Y pensar, bueno, debería estar muerto. Y el que debería estar vivo es aquel. Y si aquel está muerto por mí, ahora que yo estoy vivo, debería hacer lo que él haría si estuviera vivo. Yo hasta pienso que Barrabás se convirtió al evangelio. Y que fue diferente y que predicó el evangelio después. No sé, no me hagan caso porque estoy hablando, mamá diría disvaríos, ¿no? Pero podría hacer sentido. Porque Cristo murió por todo el mundo. No murió solo por los buenos de Israel. Murió por todos, hasta por los que lo mataron. Murió por todo el mundo. Por eso es que Juan el Bautista en Juan 1:29 y repite casi lo mismo en el versículo 36. Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, como les dije a ustedes que hiciéramos una lista de animales, como ¿cuántos animales creen que habían matado ya desde Génesis hasta Malaquías? Imagínense cuántos animales. Papá les diría son 50. No se pueden contar, pues. Bastantes animales. Cuando Juan el Bautista les dice a los judíos, a los líderes judíos, les dice, aquí viene el Cordero. ¿Sabían ellos de qué estaba hablando? De el Cordero. ¿Cuántos corderos no conocían? Y estos corderos venían y eran matados en el sacrificio. Ahora dice Juan el Bautista, aquí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquellos solo los metían en una bolsa, ¿se acuerdan? Solo expiaban los pecados, pero se acumulaban. Era algo como quitármelo de aquí y ponerlo ahí. Era algo así como, no sé, ustedes yo creo que no se dieron cuenta de esto, pero había gente que cuando barría la casa metían la basura debajo de la cama, ¿no? ¿Eh? Y decían, solo para donde mira la suegra, decían, ¿verdad? Barren solo donde mira la suegra. Pero la basura ahí estaba. Igual era con el pecado, se lo quitaban de ellos y lo guardaban ahí, se lo quitaban y lo guardaban ahí. El pecado ahí estaba. Pero Jesucristo iba a desaparecer ese pecado. Completamente lo iba a desaparecer. Y Dios iba a olvidarlo para siempre. Es una gran bendición. Ahora hablando de lo que Cristo hizo en Hebreos 10, todo el capítulo 10 es lindo, pero obviamente no puedo ponerlo porque es largo, ¿verdad? Pero mire, en Hebreos 10 yo resalté algunos versículos, el 11 y el 12, el 14 y el 17 y el 19. Y aquí están los versículos que leí. Mire, que encontré, que marqué, mírenlos. Dice, y ciertamente todo sacerdote está, ¿cuánto? Día tras día ministrando y ofreciendo. ¿Cuántas veces? Muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Ve? Que no es un cuento que le he estado dando. Ahí lo dice Hebreos. Cantidades de sacrificios, día tras día, día tras día, día tras día. ¿Por cuántos días? Y ninguno podía hacer nada. Pero Jesucristo, de una vez y para siempre, un solo sacrificio. Mire lo que dice este otro. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿qué hagamos? ¿Qué hacemos? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Sí, algunas veces solo leemos ese versículo. Acerquémonos pues a la fe, con plena certidumbre de fe. Acerquémonos al trono. Pero para que nosotros podamos acercarnos al trono, Cristo tuvo que hacer el trabajo. Tuvo que romper el velo del templo. Él tuvo que derrotar al imperio que tenía control de todo. Y ahora nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Y dice, plena certidumbre de fe. Ay, qué lucha es con la fe, ¿no? A veces yo bromeando digo, pero en una ocasión lo pensé de verdad, la primera vez que me pasó, yo solo puse 5 sillas y necesitaba 25. Porque mi fe decía, 5 van a venir. Y me llevé la sorpresa que tenía 25 y tuve que correr a buscar más sillas y ponerlas. Y estudiando el asunto de la fe me doy cuenta cómo fluctúa nuestra fe a veces. A veces sentimos que estamos en el máximo nivel y hasta sentimos el deseo de decretar y declarar porque sentimos que el poder de Dios nos ha investido y estamos aquí para hacerlo. Pero de repente estamos ahí, por favor oren por mí porque me siento tan mal. Y quizás Jesucristo algunas veces tendría que decirnos, ¿dónde está tu fe? O quizás decirnos, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Anoche tuve una de esas noches que de repente por 3 horas no podía dormir. Y me fui a estudiar. Nomás abrí el versículo del día de hoy, léanlo y van a ver lo que encontré. Y allí nomás comenzó Dios a ministrarme a mí. Y abrí el versículo del día en otra versión y era casi igual, casi el mismo. Hasta llegué a pensar que Dios sí sabía lo que yo estaba pasando. Bueno, eso sí lo sabe, ¿verdad? Por eso me estaba ministrando. Sí. Hay momentos débiles, momentos difíciles. Pero tenemos entrada al trono de la gracia. Y lo que nos pide simplemente es plena certidumbre de fe. Y usted puede decir, sí, yo tengo fe, pero no puede vivir con un corazón cochino. Porque ahí dice purificados los corazones de mala conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. El agua bendita que solo Jesucristo puede dar. Y después dice, mantengámonos. Que va a pasar, va a pasar. Que va a venir, va a venir. Que vamos a ir al cielo, vamos a ir al cielo. Y eso no me mueve. Voy para adelante, voy para adelante. Y ese es mi Señor. En Él he confiado. Él es el que murió por mí, el que me quitó los pecados. Él es el que me santificó, Él es el que me dio el derecho de ser hijo de Dios. Y en inglés le dicen como un overlap. ¿Se acuerdan que les dije que la serie es El Cordero y el León? Entonces hemos hablado de 4 sermones que están relacionados solo con el Cordero. Pero ese Cordero tiene que ir desapareciendo un poquitito, al menos en la mente, ¿verdad? Y va a ir apareciendo el león. Así que cabeza abajo en la foto miran un cordero, pero ya parado está un león. Por eso me gustó esa foto. Yo admiro a la gente que trabaja en esto, porque tiene creatividad. Y detrás del león que hay es una cruz. Para que el cordero se convirtiera en un león, tuvo que pasar por esa cruz. Tuvo que pasar por esa cruz. Y por eso es que yo
no estoy muy de acuerdo, no digo nada, pero no estoy de acuerdo con la gente que minimiza a Dios. Que dice Diosito. Y que miran a Jesucristo en un crucifijo, muerto, colgado en la cruz del Calvario. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y eso es lo que tenemos que ver, el Cristo vivo. Y recuérdense, Él dijo que vendría y vino. Él dijo que moriría y murió. Él dijo que resucitaría y resucitó. Lo que falta es que Él dijo que va a volver y va a volver. Nuestra fe tiene que estar allí, que va a venir. Ahora, ¿cómo imaginan ustedes a Jesucristo? Ese es el asunto. La gente mira a Jesucristo, los que son amantes de la fama, lo miran como un hombre bien parecido. Buscan uno de los más regulares del mundo para que haga el papel de Jesucristo. Lo miran con pelo largo, porque era parte del voto nazareo. Sin embargo, en la Biblia no dice que Jesús era nazareo. Jesús era nazareno. Hay diferencia entre nazareo y nazareno. Nazareno era que era de Nazaret, pero el voto nazareo era un voto de no cortarse el pelo nunca. Podría que no fuera de Nazaret, pero tenía el voto nazareo. No sé si porque ahí nació, pero otro día hablamos de eso, porque no he trabajado en eso. Pero el asunto es que Jesús vino a nacer de una manera humilde, en un pesebre, en un lugar donde comían los animales, apestoso. El peor lugar para que un baby nazca. Lo primero que se hace con los babies es desinfestar todo, ¿no? ¿Qué hicieron con él? Nada. En el puro cochinero nació. Y fue y vivió y fue despreciado por nosotros. Le tuvimos por herido de Dios, por maldito. Y murió en la cruz. Y se dejó morir, porque hablamos de eso el otro día, ¿no? Pero cuando Cristo regrese, no lo busquen en Belén, no lo busquen en ningún lugar de por aquí de la tierra. Cristo va a venir del cielo y su rostro no será el de un bebé humilde y abandonado, sino de un conquistador. Vendrá venciendo y para vencer. El cordero es humilde, el león es el rey. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. En mi mente está darles esta paseadita para cerrar. El cuadro blanco que ustedes ven es el tabernáculo. Pueden imaginarlo, ¿no? La puerta principal está aquí donde está el cordero. Y entra usted a esta sección que se conocía como el atrio. Nosotros diríamos en nuestro tiempo quizás patio. El atrio. Luego va a entrar a esta sección conocida como el lugar santo. Y luego a esta sección como el lugar santísimo. 3 partes. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio habían 2 cosas que llaman la atención. Uno, este es el que se conoce como el altar de bronce. Era grande. Hay medidas de eso. Cuando entro en el estudio del tabernáculo traigo todos esos datos. Y ahí es donde los sacerdotes todos los días hacían múltiples sacrificios en el altar de bronce. La otra cosa que está en el atrio es la fuente del lavacro. Allí servía para que se lavaran la sangre. Pero cuando entrábamos al lugar santo, allí encontramos 3 piezas fundamentales que en medio se las expliqué y algún día cuando hable del tabernáculo lo vamos a ir viendo despacito, despacito. El candelabro de oro, o la menorá, si quieren llamarle así, que representa el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios. La mesa de los panes de la proposición, que representa la palabra de Dios, en aquel entonces era la ley,
pero para nuestro tiempo es la Biblia y el altar del incienso. En este altar del incienso las referencias lo van a llevar hasta Apocalipsis y va a ver usted que allí dice que el incienso que está ahí son las oraciones de los justos cuando estaban en la tierra. El altar del incienso va a representar la oración. El cristiano, todos los que ya pasamos por el sacrificio de Cristo y entramos en el estado de santidad, porque Él nos santificó, tenemos esas tres armas a nuestra disposición: el Espíritu Santo en la minorá, la palabra de Dios en la mesa de los panes de la proposición y la oración en el altar del incienso. Tres cosas que nosotros no debemos descuidar todos los días, como que fuéramos los sacerdotes sacrificando todos los días. Así nosotros oremos, así nosotros leamos la Biblia, así nosotros disfrutemos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y luego llegamos hasta aquí. El único acceso al Padre es a través de todo este proceso. Que Cristo haya muerto por usted, que usted viva la vida en santidad, no para ser salvo, sino porque es salvo, y que un día nos encontremos cara a cara con nuestro Dios en el cielo. Pero dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si pasamos por esto, Cristo vino como cordero. Pasamos por esto, nosotros terminaremos en el cielo. Pero los que no pasaron por esto, se encontrarán del otro lado del tabernáculo, ¿con qué? Con un león. Porque el león, Jesucristo, como el león de la tribu de Judá, ha vencido, pero ha vencido para vencer y vendrá para conquistar y para gobernar. Y no quiere estar usted en contra de Él cuando eso pase. Usted quiere estar del lado de Él. Así que entró en el tabernáculo como cordero, pero sale del tabernáculo como ¿qué? Como un león. Ahí lo vamos a dejar. El próximo domingo vamos a hacer una pausa en la serie porque tenemos la celebración del Día de las Madres y vamos a tener un mensaje diferente para las mamás, dirigido a las mamás. Pero el siguiente domingo nosotros vamos a comenzar la serie sobre el león, ¿verdad? Otros 4 domingos sobre la serie sobre el león, para cerrar completamente la serie, el cordero y el león. Pero si gustan ponerse de pie y leemos juntos este versículo poderoso que está aquí. ¿Qué les parece? Hechos 4:12. Tiene que ver con la salvación. Leemos juntos, dice ahí: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Otra vez: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, así dice, ¿verdad? Hechos 4:12. Vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Dios, alabamos y glorificamos tu nombre por ese sacrificio precioso de Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo hizo para darnos la oportunidad a todo el mundo. Lo hizo para cumplir la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En cada nación de este mundo, que está compuesta por cada familia, en cada familia hay la oportunidad de que Cristo sea quien gobierne. Y te doy gracias por nuestro padre Abraham, por la fe que él tuvo y por la fe que nos heredó. Y porque gracias a que Jesucristo vino y ejerció ese sacrificio de una vez y para siempre, nosotros podemos contar con que nuestros pecados han sido olvidados. Gracias, Dios, por esa bendición. Y si alguien de los que está aquí o los que no está aquí, pero está a la distancia, siente una carga pesada por su pecado, este es un momento para pedirle ayuda a Dios. Que confiando plenamente, con certidumbre de fe absoluta, diga a Jesucristo: Jesucristo, aquí estoy.
y traigo estos pecados que tú ya conoces. Por favor, tómalos, quítalos de aquí, para que yo tenga un corazón limpio, que yo tenga las manos puras, y yo pueda servirte con integridad, pueda vivir una vida para honra y gloria tuya. Gracias, Dios, gracias, Jesús, por morir en la cruz del Calvario por nosotros. Yo te alabo y yo te bendigo por ello. Mientras participamos de los elementos de la cena, nosotros consideramos lo que Cristo dijo, que el pan es su cuerpo, que fue partido y que fue inmolado por nosotros. Y que la copa, el fruto de la vid, simboliza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados que son negros fueran emblanquecidos. Y si son rojos como el carmesí, sean completamente blancos como la blanca nieve. Dios, gracias por esa obra tan perfecta que hiciste en nosotros a través de Cristo. Toma nuestras vidas, toma nuestros corazones, ayúdanos para servirte con integridad el resto de nuestro tiempo y esperar del cielo a Jesucristo, que aparecerá otra vez, no para quitar los pecados del mundo, sino para traer la justicia perdurable. Toma este tiempo de cena, Señor. Recibe nuestra solemne oración y petición. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.